Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de cuarto. El tema que se propondrá en esta ocasión es la organización de datos en tablas de frecuencias. Bien, básicamente vamos a, de una investigación determinada y con información recabada como tal, vamos a organizar nuestros datos, la información que hayamos obtenido de aquella investigación y ordenarla en una tabla como tal, que puede ser una tabla de frecuencias y también un pictograma del que en este caso estaremos analizando a detalle. Bien, para definir primero vamos a utilizar en este caso el término de pictograma como tal. El de diagramas en barras lo conocemos y lo hemos utilizado ya. Bien, entonces más que todo vamos a detallar qué generalmente es un pictograma como tal. Se menciona que un pictograma es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica que hemos en este caso estudiado. Recuerden que ha de ser la variable como tal considerada. Por ejemplo, tenemos en este siguiente gráfico de un pictograma un análisis de algún estudio. Por ejemplo, habitantes en 4 poblados. Hagamos la siguiente interpretación, que en un poblado tenemos 4 generalmente, imagínense que tenemos 4 lugares distintos, en 4 poblados hay 4 cantidades distintas de, por ejemplo, interpretar datos, como por ejemplo, aquí decimos que una variable que podamos nosotros atribuir, que dentro de un poblado existe tal cantidad de habitantes, por ejemplo, casi llegando a los 6.000. Dentro de un segundo poblado o un segundo lugar, como hemos de referirnos aquí, tenemos casi la cantidad ya de los 8.000. En el tercer poblado tenemos la cantidad superior a los 6.000 habitantes. Y aquí en el cuarto poblado tenemos un tanto de unos 5.000. ¿Sí? Hemos de tener un poquito en referencia el tamaño de nuestra cantidad. Bien, entonces, más que en ello, nos hemos en este caso enfrascar una investigación y poder representar nuestros datos como tales por medio de un pictograma como tal. Recuerden que esta es otra forma de interpretación en la que nosotros vamos a, dentro de un gráfico, a ver representados nuestros valores, los que hemos ido estudiando como tal. Bien, los pictogramas comparan las frecuencias entre diferentes categorías o periodos también de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hemos hecho ya la comparativa de un poblado, de otro poblado, de otro poblado, de otro poblado. Aquí recuerden que nosotros los denotamos como lugares, o sea, un lugar, otro y otro. En ese lugar tal hay, por ejemplo, 6.000 habitantes. Aquí en el segundo poblado tenemos unos 8.000 casi, superior a 8.000 en realidad. Tenemos aquí a unos 7.000 y aquí a unos 5.000. Entonces, en referencia es la comparativa que estamos planteando en este momento por medio de este pictograma como tal. Bien, pasamos directamente con la clasificación o los tipos de pictogramas que nos podemos encontrar. El primero, y el que en este caso hemos hecho referencia al ejercicio anterior, fue el correspondiente al gráfico de barras. Este, más que todo, ayuda a medir la longitud de nuestros valores. Entonces, les comparto su enunciado. Las barras son dibujos o símbolos de longitud proporcional. Aquí hace referencia a lo proporcional, es que entre mayor cantidad exista, más grande la vamos a ir colocando de nuestra, en este caso de nuestro posicionamiento, de nuestra barra como tal. ¿Ok? Entonces, a eso hace referencia el valor proporcional. Recuerden, entre mayor sea la cantidad, pues más grande va a ser, en este caso, en comparación a los otros. Y asimismo, entre más pequeño es nuestro valor, más pequeño lo vamos a agregar dentro del gráfico. Entonces, nos menciona que la longitud es proporcional a la frecuencia de cada, en este caso, categoría o también valor. Vamos a analizar este en breve instancia para que también ustedes puedan tener una interpretación súper clara de aquello. Tenemos número de árboles por explotación agrícola. Miren, aquí nos dice que en un poblado, bueno, en este caso, por ejemplo, en un poblado o en un lugar, se hace la explotación de 121 árboles. Bien, entonces vemos que en comparativa con los demás es el más grande. Por ello es que el árbol como tal está reflejado con una mayor longitud. Decimos que es mucho más alto. Por ejemplo, en un segundo lugar, la explotación 2 explota 64 árboles. Entonces, como pueden ver, en comparación a la otra cantidad, esta es mucho más pequeña. Es por eso que el árbol es pequeño en comparación al otro.
Bien, tenemos a un tercer población, bueno, un tercer poblado, un tercer lugar que también realizan explotación de árboles con 48 y que también, como podemos ver, refleja como tal una cantidad, en este caso también pequeña, podemos mencionarlo así. Entonces, en comparación con los otros, también la vamos a graficar también de la misma longitud. Y recuerden que tenemos dos variables. Eso es muy importante. En este caso hago, hago destacar esta parte porque es muy importante. Tenemos dos variables como tales. Primero, la definición de nuestros valores en los que vamos a ir estando dando y recorriendo en el parámetro de las longitudes y también en cada uno de nuestros valores. Por ejemplo, decimos aquí es donde ya vemos a la variable en sí. Vemos a ver cuánto se realizó en tal lugar, en tal otro y así también consecutivamente en los otros lugares. Bien, entonces, esto es un poquito para que no se me vayan perdiendo. Recuerden que en comparación o en este tipo de gráficos que nos podemos encontrar, en este más que todo se refiere a la longitud de la cantidad. Entre mayor sea la cantidad, más grande va a ser, en este caso, el gráfico. Y mientras menor sea, por ejemplo, este valor de 48, pues más pequeño va a ser dentro del gráfico como tal. Pasamos con el segundo, gráfico de dibujos. Este lo vamos a poder, en este caso, encontrar un poquito mejor en el libro, pero también tenemos en referencia en el concepto. Cada uno de los dibujos o símbolos equivale a ciertas unidades de frecuencia relativa o absoluta. Eso lo hemos de notar también un poquito a detalle. Cuantos más dibujos haya en cada categoría, mayor será la frecuencia. Por ejemplo, tenemos aquí un caso. Alumnos suspendidos en matemáticas. Y tenemos varios cursos en este caso. Por ejemplo, tenemos en primero A, tenemos 1, 2, 3, 4 estudiantes que han suspendido la materia. ¿Ok? Entonces, esto es trabajado de forma individual. Por ejemplo, en el primero B se quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, entonces, en base a la comparativa y al análisis que también podamos nosotros ir agregando, es la forma en la que los vamos a contar. ¿De acuerdo? Entonces, es básicamente nuestra segunda forma de poder graficar como tal a un pictograma por medio de un gráfico de dibujos. Pasamos con el tercero y último, que se refiere a los gráficos de áreas. El dibujo o símbolo varía de tamaño proporcionalmente. Recuerden que el término proporcional significa que a mayor número va a ser mayor el gráfico y entre menor sea el número también, menor va a ser, en este caso, el punto de referencia del mismo gráfico. Bien, entonces tenemos que es proporcional a la frecuencia. Cuanto mayor sea el área del dibujo, mayor será su frecuencia o cantidad. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, áreas de explotaciones agrícolas en hectáreas. Tenemos que en un lugar, por ejemplo, explotan 6 árboles. Entonces, como pueden ver, es una cantidad o una imagen de reflejo de un área pequeña. Mientras que, por ejemplo, tenemos aquí en comparativa, trabajemos con la CAP 13. Vemos que es en este caso pues mucho más, la cantidad que es más grande, por ello que el gráfico lo hemos de hacer más grande. Y bien, acá tenemos el de 24, que es como que el superior a todos, entonces obviamente el gráfico como tal de aquella área va a ser pues mucho más extensa. ¿De acuerdo? Entonces, he querido mencionarles esto más que todo reflejando y haciendo referencia al tema de pictograma como tal, porque esto nos ayudará a resolver ciertos ejercicios ya ejemplificados en la clase. Sin más, es todo por el momento. Les agradezco mucho el tiempo.